El 24 de enero del año 41 después de Cristo, en los pasillos subterráneos del Palacio Imperial de Roma, un hombre se arrastraba sobre el mármol manchado de sangre. No era un esclavo, no era un gladiador, era Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, emperador de Roma, hijo de los dioses, señor del mundo conocido. Pero ya no era nada de eso. Era solo un cuerpo perforado por 28 puñaladas, un cadáver que aún respiraba y suplicaba piedad a hombres que habían jurado protegerlo. Su toga purpúrea, símbolo del poder supremo, se había convertido en mortaja ensangrentada. Sus manos, que firmaban leyes y decidían el destino de millones, ahora solo servían para intentar contener las entrañas que se derramaban sobre el suelo de mármol. Los pretorianos que lo habían idolatrado como un dios viviente, ahora lo pisoteaban como a una bestia moribunda. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Calígula contaba una historia que Roma había intentado silenciar durante 4 años. Una historia de poder absoluto convertido en locura absoluta, de divinidad imperial transformada en monstruosidad humana. Una historia donde el hombre más poderoso del mundo había usado su autoridad para transgredir cada límite sagrado de la civilización romana. En esos últimos momentos de agonía, mientras la vida se le escapaba gota a gota sobre las piedras frías del palacio, tal vez recordó el momento exacto en que dejó de ser Cayo, el joven prometedor, para convertirse en Calígula, el monstruo que había hecho temblar al imperio con sus transgresiones. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los días en que Roma aún creía haber encontrado a su Salvador. Cayo nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, bajo el signo de la gloria y la expectativa. Era hijo de Germánico, el general más querido de Roma, y de Agripina la Mayor, descendiente directa de Augusto. Su nacimiento fue celebrado como el de un futuro emperador, un príncipe destinado a restaurar la grandeza de la dinastía Julio-Claudiana. Desde su más tierna infancia, Cayo creció entre legiones. Su padre Germánico lideraba las campañas en Germania, y el pequeño acompañaba a las tropas vestido con una miniatura perfecta de la armadura legionaria. Los soldados, enternecidos por aquella diminuta figura marcial, comenzaron a llamarlo Calígula, pequeñas botas, por las diminutas caligae, que calzaba, idénticas a las suyas. Para los legionarios, Calígula no era solo el hijo de su general, era su mascota, su amuleto de la suerte, el símbolo viviente de que Roma tenía futuro. Lo alzaban en hombros después de las victorias, le enseñaban cantos militares, le regalaban pequeñas espadas de madera. El niño sonreía, jugaba a ser soldado, y en sus ojos brillaba la inocencia de quien aún no sabe que está siendo moldeado para gobernar el mundo. Pero el destino tiene formas crueles de quebrar la inocencia. En el año 19, cuando Calígula tenía apenas 7 años, su padre Germánico murió súbitamente en Antioquía. La causa oficial fue una enfermedad, pero los rumores susurraban una palabra que helaba la sangre: veneno. Tiberio, el emperador reinante, había visto en Germánico una amenaza a su poder, y en las noches más oscuras del imperio, las amenazas simplemente desaparecían. La muerte de Germánico no fue solo la pérdida de un padre, fue la primera lección de Calígula sobre el verdadero funcionamiento del poder romano. Los que amaba el pueblo morían jóvenes, y los que sobrevivían eran los que sabían matar primero. Su madre, Agripina la Mayor, se convirtió en viuda obsesionada con la venganza. Pasó los siguientes años acusando públicamente a Tiberio del asesinato de su esposo, conspiratando en la sombra, envenenando la atmósfera política con su sed de justicia. Para Calígula, aquello fue su segunda lección. En Roma, la verdad no importaba tanto como el poder de imponerla. En el año 29, cuando Calígula tenía 17 años, Tiberio se cansó de las acusaciones de Agripina. La desterró a la isla de Pandataria,
donde moriría de hambre 3 años después, obligada a comer sus propias heces antes de exhalar el último aliento. Sus hermanos Nerón y Druso corrieron suerte similar. Uno fue torturado hasta la muerte, el otro se quitó la vida antes de que lo hicieran por él. Calígula se quedó solo, el último superviviente de una familia exterminada por el poder imperial. Tiberio, en un gesto que parecía generosidad, pero que era pura crueldad, lo adoptó como heredero. El joven que había perdido todo se convirtió en el príncipe de Roma. Durante 10 años, Calígula vivió en la corte de Tiberio como un rehén dorado. Aprendió a sonreír cuando quería llorar, a callar cuando quería gritar, a obedecer cuando quería matar. Aprendió que sobrevivir en el poder romano significaba convertirse en actor de su propia vida, representando el papel que otros habían escrito para él. Y mientras fingía ser el heredero perfecto, en su interior crecía algo que ni él mismo entendía del todo: la certeza de que, cuando llegara su momento, nadie, absolutamente nadie, volvería a dictarle lo que podía o no podía hacer. El 18 de marzo del año 37, Tiberio murió en su villa de Capri. Algunos dijeron que fue muerte natural. Otros susurraron que Calígula había ayudado a acelerar el proceso con una almohada sobre el rostro del anciano emperador. Lo cierto es que, a los 24 años, Calígula se convirtió en el hombre más poderoso del mundo conocido. Roma lo recibió con júbilo delirante. Las calles se llenaron de flores, las fuentes manaron vino, los ciudadanos gritaban su nombre hasta quedar roncos. Después de años de la tiranía paranoica de Tiberio, Calígula representaba la esperanza. Joven, hermoso, descendiente de Germánico, educado en la tradición militar romana. Sus primeros meses como emperador parecieron confirmar las expectativas más optimistas. Liberó a los prisioneros políticos de Tiberio, devolvió las propiedades confiscadas, organizó juegos espectaculares, repartió dinero entre el pueblo. Roma respiró aliviada. Habían recuperado a un emperador que los amaba. Pero ya en esos primeros actos de aparente generosidad se podían leer las semillas de lo que vendría después. Calígula no devolvía propiedades por justicia, las devolvía para demostrar que podía dar y quitar a voluntad. No liberaba prisioneros por misericordia, los liberaba para mostrar que él decidía quién merecía la libertad. Cada gesto de benevolencia era en realidad una demostración de poder absoluto. En octubre del año 37, apenas 7 meses después de su ascensión al trono, Calígula cayó gravemente enfermo. Durante semanas, Roma contuvo el aliento. El joven emperador deliraba con fiebre, hablaba con voces que solo él escuchaba. Se convulsionaba en su lecho como si algo intentara arrancarle el alma del cuerpo. Cuando finalmente se recuperó, ya no era el mismo hombre. O quizás, por primera vez en su vida, era exactamente quien siempre había estado destinado a ser. Los senadores que lo visitaron después de su convalecencia salieron de palacio con el rostro pálido y las manos temblorosas. Algo en la mirada del emperador había cambiado. Ya no los miraba como a consejeros o aliados, los miraba como a insectos que había decidido no aplastar todavía. La primera señal inequívoca del cambio llegó en forma de decreto imperial. Calígula anunció que, por inspiración divina, había decidido elevar a su hermana Drusila al rango de diosa viviente. No se trataba de un honor simbólico. Ordenó que se le construyeran templos, que se le ofrecieran sacrificios, que los ciudadanos romanos la adoraran literalmente como a una deidad. Roma había tolerado muchas excentricidades imperiales, pero aquello cruzaba una línea invisible. Los emperadores podían ser divinizados después de su muerte, no en vida. Y desde luego, no podían convertir a sus hermanas en diosas para uso personal. Pero lo que vino después hizo que la divinización de Drusila pareciera un capricho inocente. Porque Calígula no había elevado a su hermana al Olimpo
para adorarla desde la distancia. La había convertido en diosa para justificar lo injustificable. En las noches del Palacio Imperial, cuando las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los mármoles, Calígula visitaba los aposentos de su hermana no como emperador, sino como devoto. Y los criados que limpiaban las habitaciones al amanecer encontraban señales que preferían no recordar. Roma empezó a comprender que su emperador no solo había perdido la razón, había decidido que la razón era un límite innecesario para quien tenía poder de Dios. La muerte de Drusila en el año 38 rompió algo fundamental en la mente de Calígula. Durante meses se negó a aceptar que hubiera fallecido. Ordenó que nadie mencionara su muerte bajo pena de ejecución. Mandó que siguieran sirviéndole la cena cada noche, que prepararan sus vestidos, que anunciaran su llegada a los actos oficiales. Cuando finalmente aceptó la realidad, su dolor se transformó en algo monstruoso. Declaró que cualquier expresión de alegría durante el luto oficial sería considerada traición. Prohibió las fiestas, las bodas, incluso las sonrisas en lugares públicos. Roma se convirtió en una ciudad fantasma donde la tristeza era ley. Pero el luto por Drusila fue solo el preludio de lo que estaba por venir. Porque en su dolor, Calígula había descubierto algo que cambiaría para siempre su relación con el poder. Había aprendido que podía imponer su voluntad, por absurda que fuera, y nadie se atrevería a resistirse. Su siguiente experimento con los límites de la autoridad imperial fue aún más audaz. Convocó a los senadores más importantes de Roma y les anunció que, como muestra de lealtad al imperio, debían enviar a sus esposas al palacio para servir temporalmente en el nuevo templo de Venus Calígula, que había decidido inaugurar. Los senadores intercambiaron miradas confusas. ¿Un templo a Venus Calígula? ¿Servir en qué capacidad? Sus preguntas fueron respondidas cuando recibieron las primeras facturas. Calígula había convertido un ala del Palacio Imperial en el prostíbulo más exclusivo de Roma. Las esposas e hijas de la aristocracia romana fueron obligadas a trabajar como cortesanas, y sus propios maridos y padres recibían cuentas detalladas por los servicios religiosos que sus familiares proporcionaban a los invitados del emperador. La humillación era tan perfecta que lindaba con la genialidad sádica. Los senadores no podían protestar sin admitir públicamente que sus esposas habían sido prostituidas. No podían negarse a pagar sin ser acusados de insultar a la diosa Venus. No podían rebelarse sin arriesgar las vidas de sus familias. Calígula había encontrado la forma perfecta de quebrar la resistencia psicológica de la aristocracia romana. No los atacaba directamente, los obligaba a participar en su propia degradación. Pero incluso eso fue solo un ensayo para su siguiente transgresión. En el año 40, Calígula anunció que había decidido nombrar cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Los senadores creyeron que era una broma cruel, una forma de demostrar su desprecio por las instituciones republicanas. Pronto descubrieron que el emperador hablaba completamente en serio. Incitatus recibió una mansión propia, sirvientes dedicados, una vajilla de oro para sus alimentos. Calígula consultaba al animal sobre asuntos de Estado, traducía sus relinchos como consejos políticos, le pedía opinión sobre nombramientos militares. El caballo comía mejor que la mayoría de ciudadanos romanos, y sus establos estaban decorados con más lujo que muchos templos. La locura aparente del gesto escondía una lógica implacable. Calígula estaba demostrando que consideraba a su caballo más digno de respeto que al Senado de Roma, que un animal tenía más derecho a gobernar que los representantes del pueblo romano, que la dignidad senatorial valía menos que el estiércol de Incitatus. Y nadie se atrevía a protestar, porque protestar significaba admitir que se sentían inferiores a un caballo. Roma empezó a comprender que vivía bajo el gobierno de un emperador que había convertido la humillación en arte político.
Cada nueva transgresión no era producto de la locura. Era un experimento deliberado para medir hasta dónde podía llegar antes de que alguien se atreviera a detenerlo. El problema era que, aparentemente, no había límite. En el 4.º año de su reinado, Calígula decidió que había llegado el momento de su transgresión más absoluta. Durante siglos, Roma había mantenido una institución considerada intocable. Las vírgenes vestales, sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta, que juraban castidad eterna a cambio de proteger el fuego sagrado de la ciudad. Tocar a una vestal virgen era el sacrilegio supremo. Los romanos creían que la pureza de estas mujeres garantizaba la protección divina del imperio. Violarlas significaba arriesgar la ira de los dioses y la destrucción de Roma. Para Calígula, aquello no era una prohibición, era una invitación. En una ceremonia que pretendía ser religiosa, pero que era pura teatralidad del poder, convocó a las vestales al Palacio Imperial, con el pretexto de reorganizar el culto a Vesta, bajo supervisión imperial directa. Las sacerdotisas acudieron confiadas, protegidas por siglos de tradición que las convertía en inviolables. Lo que ocurrió en los días siguientes fue documentado en fragmentos que los historiadores posteriores intentaron borrar de los registros. Calígula no se limitó a violar la castidad de las vestales. Las convirtió en parte de un ritual grotesco donde él se proclamaba no solo emperador, sino Dios supremo de Roma. En el altar de Vesta, transformado en escenario de su nueva religión imperial, Calígula celebró ceremonias donde cada transgresión era presentada como acto sagrado. Obligó a las vestales a proclamar lo divino mientras las despojaba de su virginidad. Las hizo participar en rituales donde la violación se disfrazaba de matrimonio místico entre el emperador Dios y las representantes de la pureza romana. Los pocos testigos que sobrevivieron a aquellas ceremonias hablaron después de escenas que desafiaban la capacidad humana de comprender el mal. Describieron a Calígula riéndose mientras destruía lo más sagrado de Roma, no por placer sexual, sino por el éxtasis del poder absoluto. Pero había calculado mal. Incluso en una Roma acostumbrada a sus excesos, la profanación de las vestales cruzó una línea que no podía ser tolerada. Los dioses podían perdonar muchas transgresiones, pero no la destrucción deliberada de lo que mantenía viva la ciudad eterna. La reacción no vino del pueblo, acostumbrado ya a la sumisión. Vino de sus propios pretorianos, los soldados que habían jurado proteger su vida con la suya propia. Casio Querea, tribuno de la guardia pretoriana, comenzó a reunir conspiradores, no por ambición política ni por dinero, por pura desesperación, porque había comprendido que Calígula no se detendría nunca, que seguiría transgrediendo hasta destruir los cimientos mismos de la civilización romana. En las noches de enero del año 41, mientras Calígula planificaba nuevas ceremonias que prometen hacer parecer inocentes las anteriores, los conjurados ultimaban los detalles de su asesinato. El emperador que se creía Dios estaba a punto de descubrir que los dioses también pueden morir. El 24 de enero del año 41, durante los Juegos Palatinos que Calígula había organizado en honor a Augusto, el emperador decidió retirarse al mediodía para tomar un baño. Era una decisión aparentemente trivial, una pausa en las festividades. Pero Casio Querea y sus conspiradores habían estado esperando precisamente ese momento. En el pasillo subterráneo que conectaba el palacio con los baños privados, los pretorianos detuvieron a Calígula. No hubo palabras grandilocuentes ni proclamas heroicas. Solo acero frío penetrando en carne tibia. El primer golpe lo asestó Querea en el hombro. Calígula, sorprendido, gritó: «¡Estoy vivo!», como si su divinidad proclamada pudiera protegerlo de las dagas mortales. Los conspiradores respondieron con 26 puñaladas más. Mientras agonizaba sobre el mármol manchado de sangre, Calígula tuvo tiempo de comprender la ironía final de su existencia.
Había pasado 4 años demostrando que podía transgredir cualquier límite, violar cualquier tabú, humillar a cualquier institución. Pero había un límite que no podía cruzar, el de su propia mortalidad. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron una súplica desesperada. Aún respiro. Pero la respiración es un privilegio que se puede retirar, y los pretorianos se encargaron de hacerlo. La noticia de su muerte provocó reacciones contradictorias. El pueblo lloró, porque recordaba al joven emperador que había comenzado su reinado con promesas de gloria. El Senado guardó un silencio prudente, temeroso de las represalias, pero secretamente aliviado. Los pretorianos actuaron con eficiencia brutal. Además de Calígula, asesinaron a su esposa Cesonia y estrellaron contra una pared a su hija Drusilla, de apenas 1 año. No podían arriesgarse a que quedara alguien vivo que pudiera vengar al emperador muerto. El cuerpo de Calígula fue incinerado esa misma noche en los jardines de Lamia, sin ceremonias, sin lamentaciones, sin los honores que correspondían a un emperador. Sus cenizas fueron enterradas en secreto, en una tumba sin nombre que la historia se encargaría de olvidar. Roma había intentado borrar de su memoria los 4 años de transgresiones caligulanas. Pero las heridas que había abierto en la conciencia colectiva del imperio tardarían siglos en cicatrizar. Lo que Calígula había demostrado durante su breve pero devastador reinado era algo que Roma prefería no enfrentar: que el poder absoluto no solo corrompe, sino que libera los instintos más primitivos de quien lo posee. Que cuando desaparecen todos los límites, el poder se convierte en experimento sádico con la resistencia humana. Sus transgresiones no habían sido producto de la locura, sino de una lógica implacable. Había comprendido que el verdadero poder no consiste en hacer lo que otros esperan, sino en hacer precisamente lo que nadie se atreve ni a imaginar. Siglos después, cuando los historiadores intentaron explicar la caída del Imperio Romano, muchos señalaron a Calígula como el momento en que algo se rompió para siempre en la conciencia imperial. No porque fuera el peor de los emperadores, habría otros más sanguinarios, sino porque fue el primero en demostrar que el poder romano no tenía límites internos. Después de Calígula, Roma sabía que sus emperadores podían hacer cualquier cosa, y esa certeza, ese conocimiento de que vivían a merced de la voluntad sin frenos de un solo hombre, infectó al imperio con un miedo que nunca lo abandonaría. Calígula había durado apenas 4 años en el poder, pero en esos 4 años había logrado algo que ni las legiones ni los gladiadores habían conseguido: quebrar el espíritu del imperio que se creía eterno. Y aún hoy, cuando contemplamos los abusos del poder sin control, cuando vemos cómo la autoridad absoluta transforma a hombres ordinarios en monstruos extraordinarios, el eco de aquellas transgresiones romanas sigue resonando en los pasillos del poder contemporáneo. Porque hay crímenes que trascienden la historia, y hay nombres que, una vez pronunciados, se convierten en advertencia eterna. Esta es la historia de Calígula, no la de un loco que llegó al poder, sino la de un hombre que descubrió que el poder puede enloquecer a cualquiera si no encuentra resistencia. No era un monstruo que se hizo emperador, era un emperador que se hizo monstruo. Y en los gritos que aún resuenan en las piedras del Palatino, Roma sigue preguntándose si alguna vez se curó de las heridas que él le infligió.